Bueno, vamos a dar inicio. Les recomendamos sí, apagar sus micrófonos mientras estamos en la presentación, pues con el fin de no interrumpir todo el proceso. Al final se van a responder preguntas y pueden anotarlas en el chat. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Consuelo Jiménez. Yo soy la directora de la Fundación Texmodas. Les damos la bienvenida y les agradecemos por participar en este webinar, Marketing para los Nuevos Tiempos. Este es un espacio donde tendrán la oportunidad de conocer las claves necesarias para realizar un marketing efectivo en el contexto actual. Como les comentaba en el inicio, les solicito apagar el micrófono para poder escuchar la presentación y durante el webinar, mientras están escuchando la presentación, podrán ir anotando las preguntas que tengan en el chat del Meet que se encuentra al lado derecho, las cuales estas serán resueltas por nuestro expositor, o sea, por Raúl, el invitado a la charla, al finalizarlo. Este evento es organizado por la Fundación Texmodas de Colombia, que trabaja por la construcción de proyectos de vida para personas en situación de vulnerabilidad, con foco en la población desplazada por el conflicto armado en Colombia, a través del proceso de crecimiento personal, formación para la vida y una formación técnica basados en los principios del ser, el hacer y el tener. Nosotros hacemos esa formación para el emprendimiento y para la empleabilidad para poderlo fortalecer, en alianza con la Fundación Estudio TAC de Panamá, fundaciones corporativas, cuyo objeto es fomentar el desarrollo íntegro del potencial de la comunidad a través de la educación, promoviendo nuevas herramientas y plataformas educativas vanguardistas integradas al sistema educativo del país que garantizan un ciclo educativo de calidad. Entonces, el día de hoy estamos muy agradecidos de tener a nuestro expositor, a Raúl Sanabria. Él es bogotano, psicólogo, especialista en gerencia de mercadeo, magíster en gerencia estratégica del diseño, facilitador certificado en Lego Serious Play, CPS y Point of View, con 15 años de experiencia en investigación de mercados, innovación, desarrollo y construcción de marcas poderosas a nivel latinoamericano en diversos sectores. Actualmente es socio fundador y director de relacionamiento creativo de Raca Mandaca y docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Rosario en posgrado y educación continuada. Bienvenido, Raúl. Gracias por regalarnos este espacio, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a todos ustedes por participar el día de hoy y aprovechar de este espacio y estas herramientas que nos va a brindar Raúl a través de su conocimiento. Bienvenidos a todos. Adelante, Raúl. Bueno, María Consuelo, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí, como lo saben, es una alegría poder traer mi visión. Yo digo que más que un evangelizador o speaker o cualquier cosa, soy una persona que le gusta compartir su visión del marketing. Creo que cuando me invitaron a hablar de algo, dijimos, hablemos de marketing para los nuevos tiempos, conectó con algo que yo denomino el amor de mi vida a nivel profesional, ¿no? Que es el mercadeo. Para mí, en la vida casi todo es marketing y lo que no es marketing es branding, que al final termina construyendo dentro del mismo saco. Y miren que esto va a una reflexión que yo doy en todas mis clases, y es una frase de Seth Godin, que es un autor que me gusta mucho, que dice, mire, el trabajo de los marqueteros, el trabajo de los innovadores es conectar con la gente, es interactuar con las personas de forma tal que les dejemos mejor y más capaces de llegar a donde quieren ir. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro trabajo como gerentes de marketing, nuestro trabajo como emprendedores, es entender cuál es el valor diferencial que necesitamos entregarle a nuestro cliente para definitivamente dejarlo mucho más empoderado y capaz de llegar a donde quiere ir. Y cuando empezamos a hablar de las nuevas realidades y los nuevos tiempos, pues eso aún se hace más relevante, porque miren que aquí entra algo muy interesante y voy a ir un poquito en la historia para luego volver al presente, y es, hay otro autor que es muy famoso, que es Philip Kotler, que él dice, vea, básicamente, ¿cómo es la historia acá? Nosotros partimos de un marketing 1.0, donde la gente vendía productos y los consumidores compraban porque no habían más. Y es algo muy importante que uno se da cuenta, ¿no? La gran pregunta del siglo es, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo genero valor en la vida de la gente? Y ahora
nos enfrentamos a una realidad mucho más compleja, ¿no? Donde evidentemente yo no puedo llegar a vender un producto, simplemente la gente me lo va a comprar, ¿no? Tengo que ir un poco más allá y entender en realidad cuál es ese valor diferencial que yo voy a dejar en la vida de la gente. Entonces ya ni siquiera es vender productos ni satisfacer necesidades para retener consumidores. Luego llegó el marketing 3.0, que es un mundo y es un mercado manejado por los valores en donde se hace indispensable, ¿no?, el entendimiento profundo de la gente para yo poder generar valor en la vida. Entonces, miren, cuando nosotros analizamos la historia del marketing y vemos cómo ha evolucionado el consumo, nos damos cuenta que hoy en día las personas, ¿qué es lo que procuramos hacer? Tratar de conectar con la gente a nivel profundo, ¿no? Entrando en un marketing colaborativo que denominan many to many. Es decir, hoy en día no estamos diseñando productos y servicios para un consumidor desinformado, para un consumidor que no tiene ni idea. El consumidor ya descifró el marketing y entiende cuando le quieren vender algo. Por eso es tan importante tener una postura holística a la hora de trabajar en marketing. Pero esta historia se complejiza incluso antes del COVID. ¿Por qué? Porque resulta que todo esto ya nos venía diciendo, oiga, tenemos que empezar a digitalizarlo. Tenemos que ir un paso más adelante y llevar esa experiencia de marketing emocional, esa experiencia de marketing profundo. ¿Y en dónde nos tenemos que parar? Nos tenemos que parar en el mundo digital, logrando ser omnicanal. ¿Qué quiere decir esto de omnicanal? Y es que toda la experiencia de marca al final impacte todos los puntos de contacto con el cliente. Miren que aquí hay algo muy importante. Quisiera que nos centráramos en estos 6 puntos, ¿no? Marketing centrado en propósito social. Definitivamente, esto ya nos empezaba a marcar una tendencia importante y es, ¿qué es lo que vamos a hacer por la gente? Ya la gente, al descifrar el marketing, se dio cuenta que le querían vender. Eso quiere decir que le exige hoy en día más a las empresas y le exige más a las empresas entrar en un momento de colaboración entre la marca y la sociedad y es, ok, venda, pero ¿qué es el valor que usted le va a retribuir a la sociedad? ¿Cómo usted va a dejar parada a la gente y a sus clientes para que en realidad podamos hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Y ahí es donde viene otro elemento importantísimo que es la humanización de las marcas. Y cuando hablamos de humanizar las marcas, no únicamente hablamos de entrar en una marca que tenga la lógica de tener un personaje que la identifique, sino realmente cuál es el intercambio de valor. Y acá viene un concepto muy importante que es la generación de valor compartido. Cómo marcas y usuarios estamos dispuestos a intercambiar valor, cosa que va a ser muy importante cuando entremos ahorita a hablar de un poco de metodología para poder replantear las necesidades del marketing. Y mire que ahí viene otra cosa importante y es cómo logramos conectar el valor funcional con el valor emocional en la vida del cliente. Es decir, ¿qué voy a hacer yo por él en su día a día y qué voy a hacer por él emocionalmente? ¿Cómo logro comunicarme con él en una experiencia 360? Hoy definitivamente las marcas no son nuestras, las marcas son de nuestros clientes que son quienes hablan de nosotros. En ese sentido, hay una frase de Heráclito de Éfeso que cuando llegó a mí por un compañero de trabajo que se llama Fabio y él dice, mire, nada es permanente a excepción del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es más válido y más real que nunca. No sé si alguno de ustedes ha escuchado todo lo que tiene que ver con los entornos y con el entorno VUCA. ¿Qué quiere decir un entorno VUCA? Es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y quiero que profundicemos un poco en ese concepto, porque yo siempre pregunto, ¿no? Para mí, los que me conocen, como aquí hay varios, saben que hablar de innovación y hablar de marketing es un concepto para mí muy cercano, ¿no? Volátil e incierto. La pregunta ¿es un mundo cambiante? Es un mundo muy cambiante. Eso lo hace incierto, lo hace impredecible y esa impredictibilidad lo vuelve complejo. ¿Cuáles son las mejores rutas para yo llegar a conectar con la gente? Y al mismo tiempo es un mundo ambiguo que conecta con generaciones líquidas que son capaces de vivir en incertidumbre y que son capaces de vivir en los extremos, ¿no? Y esto es una realidad
que debemos administrar, pero que al mismo tiempo, ¿qué espera que hagamos las empresas? Que actuemos ya. Miren que cuando nosotros empezamos a ver todos estos mundos complejos en los que vivimos, y digo mundos, porque al final parece que viviéramos en mundos paralelos, ¿no? Como que esto del COVID, y lo veíamos esta mañana en la sustentación de tesis, definitivamente nadie puso en el plan estratégico de este año pandemia como una amenaza. Pero la pandemia llegó y nos sorprendió a todos, ¿no? ¿Qué era lo primero que yo tenía que hacer? Sí, tomar aire para pensar, pero tenía que actuar rápido ante la adversidad que se venía. ¿Y por qué? Porque resulta que después de la crisis financiera del 2008, la gente empezó a entender que la incertidumbre tenía que ser un elemento con el cual se debía convivir. ¿Y por qué esto es importante a la hora de hablar de marketing? Porque definitivamente cuando yo quiero hablar de marketing, tengo que entender de personas. Quien no entiende de personas, no entiende de marketing. Y para mí el marketing está muy cercano a la innovación. Entonces, cuando yo junto esos dos elementos, es que realmente logro transformaciones significativas, ¿verdad? Y luego de la crisis de 2008, cuando aparentemente todo estaba bien, llegó el COVID-19 nuevamente a cambiarlo todo, ¿no? La COVID-19 evidentemente transformó nuestra realidad y si ustedes se dan cuenta, la COVID-19 lo que hizo fue acelerar un proceso que venía de atrás. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, y lee ese libro de Marketing 4.0 de Philip Kotler, se da cuenta que ya el mundo venía acelerándose a todo lo que estamos viendo hoy. Y cuando usted llega a una empresa y se da cuenta y le pregunta a la gente, ¿qué fue lo que aceleró? ¿Qué fue lo que aceleró realmente su incursión en el mundo virtual? ¿Qué fue lo que aceleró esta nueva oferta de valor? ¿Qué fue lo que aceleró la transformación cultural? ¿Qué se puede dar cuenta uno? Que fue el COVID o la COVID-19. Entonces, todo esto que está acá hizo, aunque María Consuelo amablemente me había presentado, hizo que un psicólogo decidiera humanizar los negocios. Cuando yo empecé mi carrera, una de las cosas que me motivó fue conectar con las personas para generar transformaciones. Pero en ese proceso llegó a mi vida el mercadeo y con el mercadeo llegaron los negocios y eso en realidad me hizo darme cuenta que una de las formas más importantes para generar valor en la vida de las personas tiene que ver con negocios humana y socialmente responsables, ¿no? En donde definitivamente entreguemos valor y recibamos valor de parte de nuestro cliente. Y eso es una de las grandes motivaciones por las cuales estoy aquí hoy con ustedes. Y creo que si me preguntan qué se van a llevar de esta charla, una de las primeras cosas es eso. ¿Cuál es el intercambio de valor que yo voy a tener por mi cliente? Recuerden que la gente no está, las cosas no cuestan lo que valen, sino lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Y ahí es donde empezamos con toda la generación de valor. En ese sentido, y para entrar un poco más en profundidad en todo lo que implica el marketing en tiempos modernos, en los nuevos tiempos, llegó el COVID-19 o la COVID-19, pero no solamente llegó la COVID-19, también nos enfrentamos a generaciones millennials y centennials que hoy en día configuran más del 70% de la fuerza laboral del mundo y de un país como Colombia. Pero resulta que tanto los millennials como los centennials son personas que viven el mundo de manera diferente a como estábamos acostumbrados a vivirlo antes. Entonces, esto también comienza a ser muy relevante y comienza a ser muy relevante, ¿por qué? Porque es como una doble turbulencia al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, tenemos a todo lo que nos enfrentamos por la COVID-19 y por otro lado tenemos dos generaciones que son una fuerza productiva y de consumo importante que también se están replanteando muchos escenarios en su vida, ¿no? Donde si bien quieren conectar con propósitos superiores, en estos momentos están en búsqueda de esas marcas que en realidad puedan ser transparentes, que en realidad se conecten con esas necesidades profundas y que en realidad muestren el cambio social en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces vemos que los millennials son, si bien son personas aún jóvenes, ¿no? Los late millennials o los más viejos, ya bordeamos los 38 años, que hay una generación que se llama los seniors,
Pero estas personas, los millennials, se caracterizan por ser muy consumistas, pero al mismo tiempo estar apalancados en una idea de libertad y de la búsqueda de nuevas experiencias, ¿no? Donde se pone en tela de juicio la jerarquización y se busca trabajar con estructuras organizacionales horizontales. Cuando bajamos a las centenias, desde mi punto de vista y por lo que he podido trabajar en esto, nos damos cuenta que es una generación mucho más profunda que los millennials, ¿no? Siento yo que el cambio comienza con los X. Los millennials comienzan la apropiación, pero definitivamente quienes viven el cambio, quienes tienen un propósito social profundo y quienes están haciendo del mundo un lugar mejor, es esta nueva generación que por un lado es hiperconectada, que ha corregido y está corrigiendo ciertos errores de los millennials, ¿no? Y que evidentemente ya son mucho más cercanos a la digitalización del mundo, ¿no? Sin embargo, algo me ha parecido muy curioso con los centennials y es que hoy en día son de los que más reclaman la presencialidad, son de los que más reclaman la conexión con el otro. Entonces, miren ustedes cómo la COVID-19, sumado a una realidad millennial y centennial, hace que el mundo se replantee y tenga que entrar en una conversación profunda frente a la hora de hacer mercadeo, frente a la hora de construir marcas poderosas, frente a la hora de conectar con los clientes. Y yo eso lo resumo en una frase que es esto: llegó la hora de la coherencia total. ¿Qué pasa? Antes las marcas podían decir una cosa y nadie se enteraba. Hoy en día tenemos un efecto dominó, ¿no? La postura de marca es absolutamente relevante para las personas, pero así como es absolutamente relevante, debe ser absolutamente coherente. Por eso es que es la hora de la coherencia total. Todo lo que decimos debemos hacerlo. Hoy en día el consumidor, ¿qué es lo que está esperando? Que la marca, sin importar su magnitud, actúe de manera transparente. Es decir, que no se quede en palabras. Y acá vamos a ver ejemplos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el último es Order from McDonald's, que cuando Boris Johnson decreta de nuevo la cuarentena en el Reino Unido hace 2 días, ¿qué hace Burger King? Le pide a sus consumidores que por favor casi que equilibren la balanza y pidan también a otras cadenas de comida rápida, ¿no? Ahí empezamos a ver la coherencia de la marca, empezamos a ver una humanización de la marca y empezamos a ver una postura social. No es la competencia por la competencia, no es la victoria por la victoria, es un posicionamiento de marca construido desde una postura frente a la realidad social actual, ¿no? O vemos lo que está haciendo Coca-Cola, ¿no? Esto que está acá, que ustedes ven acá, es un anuncio de Coca-Cola en el mundo, e incluso Coca-Cola Colombia, que dice: no hay lugar para el racismo en el mundo y tampoco lo hay en las redes sociales. La compañía Coca-Cola hará una pausa en la publicidad de pago en todas las plataformas de redes sociales a nivel mundial durante al menos 30 días. Utilizaremos este tiempo para revisar nuestras políticas publicitarias y determinar si es necesario replantearlas. Paralelamente, este año, Coca-Cola decidió donar su presupuesto en marketing y publicidad, que asciende a $120 millones, para realizar investigación clínica para la lucha contra el COVID-19, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Miren ustedes cómo las marcas ya tienen que dejar de pasar del hablar al hacer. Y tienen que reducir esa brecha entre el discurso y la acción para lograr la coherencia total. Sí, O miren, señor. por ejemplo, empresas como Alquería, que empiezan a comprometerse con causas a nivel de sostenibilidad importantes, como llegar a su huella, dejar su huella de carbono en cero de aquí al año 2030 y empiezan a tomar decisiones basadas no únicamente en el consumo, sino en la sostenibilidad del planeta. Entonces, miren ustedes cómo la realidad actual nos obliga llegar a la coherencia total. Nos obliga a llegar a articularnos de manera idónea y prístina para relacionarnos con el consumidor, ¿no? Miren, por ejemplo, este del New York Times. Sacó 100,000 nombres de las personas que se habían perdido. O inmediatamente como las marcas nos invitaron a separarnos, mostrándonos un camino para poder volvernos a unir. Entonces,
Es muy importante cuando estamos haciendo marketing y cuando estamos haciendo branding, entender cuál es ese mensaje y esa historia que le vamos a contar a la gente, que le haga sentido y que en realidad conecte con las personas de manera relevante, ¿no? Pero ya hoy en día, aunque eso que acabo de decir es muy relevante, también tenemos que llevarlo a la práctica. También tenemos que mostrarlo en acciones. Y miren ustedes que no solo pasa en el mundo. Miremos Bavaria. Paró su producción de cerveza para hacer alcohol de gel antibacterial. Pero no solo Bavaria, Belcor y muchas otras compañías lo hicieron. General Motors dejó de producir carros y empezó a producir ventiladores en el pico más álgido que tuvo la COVID-19. Entonces, definitivamente el mercadeo evolucionó de ser únicamente una herramienta de venta a, desde mi punto de vista, el mercadeo se convierte en la ciencia que permite establecer relaciones sólidas y duraderas en el tiempo a través de la generación de valor continuo, ¿no? Es como si uno se imaginara un gran tubo de PVC por el que pasa valor a través de él, y eso es lo que la hace sólida y relevante en el tiempo, en donde al final, ¿cuándo es que nosotros tenemos las relaciones más sólidas? Cuando las personas son coherentes, cuando las personas son transparentes, y es el momento de hacerlo. Que estos son ejemplos de marcas grandes, son ejemplos de marcas grandes que nosotros como emprendedores debemos utilizar. ¿Para qué? Para establecer nuestro plan. El mercado nos muestra cómo debemos hacer ese plan. Y miren ustedes que en realidad siento yo cuando lo veo en las clases de Texmoda, cuando lo veo con mis clientes, cuando lo veo con mis estudiantes del Rosario, en realidad entiendo que el éxito lo da la co-creación y la construcción sobre lo construido de manera coherente, cuando vamos edificando ladrillo a ladrillo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me va a hacer realmente visible a mí es poder trabajar sobre esa coherencia total. Pero ¿cómo logramos esa coherencia total? ¿Cierto? Hay diferentes modelos. Yo les voy a compartir uno que nosotros trabajamos en Raka Mandaka, ¿cierto? Que es un modelo que nosotros hacemos para innovación, pero que tiene mucho sentido cuando hacemos marketing y cuando hacemos branding. Porque miren que el reto acá ya no está en pararme yo y contarle al mundo lo que pienso. El reto está en pararme y contarle al mundo lo que pienso y demostrarle cómo eso impacta positivamente su vida y la vida de los demás y del entorno. Entonces es muy importante entrar en eso. En el año 2011, Philips desarrolló un paper, ¿cierto? Que decía como repensando el valor en este paisaje cambiante y hablaba un poco de la economía de la transformación. Yo particularmente siento que la economía de transformación es hoy, ¿no? En donde al final está basada en la colaboración entre las partes y el intercambio de valor. Pero para yo poder lograr eso, tengo que entender lo siguiente, y quiero que aquí vayamos un momento a pararnos y a entender nuestro cliente. Mire, seguramente acá de las personas que estamos, habrán unos que conectemos con el personal branding, habrán otros que tengamos rutas de emprendimiento y negocios que queramos ser relevantes, ¿cierto? Pero ahí lo que debemos entender son estos tres elementos, y ustedes díganme, por favor, si ven mi mouse. Si no ven mi mouse, no importa. Vamos a centrarnos en todo lo que tiene que ver con la parte social, latente y manifiesta. ¿Yo qué debo entender en la vida de la gente? Mire, las personas, cuando vamos a hacer marketing, tenemos que entender lo que nos dicen. Eso es lo manifiesto, eso es lo evidente, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué podríamos decir de las personas? Podríamos decir que las personas están ya agobiadas en una cuarentena larga, no solo en Colombia, sino en el mundo. Podríamos decir que las personas están angustiadas por lo que va a pasar en el futuro. Podríamos decir que hay personas incrédulas frente a lo que sucede actualmente. Podríamos decir que el síndrome de la cabaña es un síndrome que cada día va a ser más grande, ¿no? El síndrome de la cabaña es el miedo a salir de la casa después de estar bastante tiempo en ella, ¿no? Pero resulta que detrás de eso hay unas necesidades latentes, algo que no vemos de frente, pero que está ahí debajo. Y eso es lo que tenemos que empezar a descifrar. Cuando hablamos de construcción de marcas poderosas, las marcas poderosas resuelven esos dos elementos
de manera estrecha, pero a eso se le suma todo lo que tiene que ver con el componente social y estructural. Entonces, miremos esto, sin importar el nivel de mi negocio, yo sí tengo que empezar a entender cuál es el contexto para el que me dirijo y qué hago en la vida de mi cliente. Cuando yo entiendo eso en un mundo cambiante, eso me permite a mí, ¿qué? Replantearme el modelo de negocio rápidamente, porque me permite entender cuáles son las acciones de mercado que debo tomar para anticiparme a la nueva realidad. Evolucionar la oferta de valor. Miren que los restaurantes que fueron más exitosos y los negocios que han sido exitosos en esta pandemia fue los que rápidamente lograron llevar su experiencia física al mundo de la casa o al mundo online, ¿no? Explotar los activos ocultos. ¿Qué son los activos ocultos? Son esas cosas que sé hacer, pero por las que todavía no cobro y no le he explotado al cliente, ¿no? Potencializar el propósito superior. Y es en realidad, ¿qué es lo que voy a resolver? No en mi cliente, sino a nivel social. Es por qué hago lo que hago. Y llegar a nuevos consumidores. Miren que hoy en día las personas estamos replanteando nuestras realidades de consumo y allí también hay oportunidades. Y todo eso se enmarca dentro de un futuro que consideramos incierto y quiero traerles acá como tres grandes tendencias, ¿no? Un consumidor que se replantea la humanidad, un consumidor que se plantea una vida dinámica y un consumidor con una conciencia de consumo. Estas son tendencias que hemos visto desde Raca Mandaca y que en realidad pueden detonar en ustedes ideas para accionar en su negocio. Y mire que al final esto es muy importante porque es una lectura cultural del consumidor, de cómo el mundo va a ir cambiando, de cómo el mundo se va a ir aproximando y de cómo nosotros como marqueteros o emprendedores podemos aprovechar eso. Entonces, empecemos por el consumidor desde su humanidad. Miren que hay una tendencia muy relevante que al final se llama hipocondría social y es la angustia que tiene que ver con el síndrome de la cabaña, ¿no? Y es realmente cómo podemos empezar a conectar con la gente o cómo podemos ayudar a la gente a superar la angustia por la posibilidad del contagio, ¿no? No solo del contagio propio, sino de los allegados. Miren acá, este artículo del Tiempo dice, ansiedad generalizada, trastorno serio en pandemia por COVID-19. Estamos hablando que hoy en día las personas nos sentimos altamente preocupadas, una parte, ¿no? Y altamente angustiadas por la incertidumbre que hay, por el miedo que me da. Escucha uno, lo de menos es que me dé, el problema es cómo me va a dar. Entonces miren ustedes acá cómo desde las marcas, cómo desde nuestros emprendimientos podemos facilitar ese tránsito, cómo podemos hacer ese reto aún más fácil. Y acá quiero hacerle una pregunta a los que están conectados y es, ¿sus productos o servicios pueden ayudar a trabajar en la angustia social? ¿Pueden ayudar a reducir ese miedo a lo desconocido, a lo incierto? Claro que sí. Muchos de ustedes, por ejemplo, en las clases de Texmodas han migrado sus emprendimientos, por ejemplo, a trabajar con todo lo que tiene que ver con ropa para el cuidado personal, ¿no? ¿Qué otro cuento, qué otra viene, no? Sumado a la hipocondría social, viene la claustrofobia social. Y es el miedo a salir. ¿Esto qué quiere decir, no? Que evidentemente tengo que replantearme espacios, tengo que lograr transformar mi visión para poder pensar, y acá viene un reto importante a nivel de marketing, a nivel de mercado. ¿Cómo puedo yo llevar mi experiencia de marca a la casa de las personas? ¿Cómo puedo yo replantear el posicionamiento de marca entrando en la casa de las personas? ¿Cómo puedo yo llevar mi experiencia al hogar de la gente? ¿Cómo puedo darle esa seguridad? Y no es dejar de trabajar con la gente, es poder trabajar con la gente desde una nueva realidad. Acá lo ayudo a transitar su angustia. Acá lo que ayudo es administrar eso. ¿Cómo lo ayudo a estar en la casa, no? Viene otra también que es un poco compleja con lo que venimos hablando, ¿no? Y es sensibilidad a la restricción, ¿no? Por un lado, nos da miedo salir, pero por el otro lado, estamos desesperados en la casa y queremos salir.
¿no? Entonces, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, esa adaptación que hicieron los cines de poner los autocinemas. Al principio tuvo un pico muy alto, después hubo un problema con las películas y ha venido bajando porque pues, la gente quiere salir, quiere hacer su vida normal. Entonces, miren que ahí vuelve a salir lo del mundo ambiguo. ¿Cómo desde el marketing podemos ayudar a que la gente transite entre el miedo a estar en la calle y el desespero de estar en la casa? ¿Qué experiencias, qué productos o servicios podemos generar nosotros para ayudar a gestionar eso? ¿Cuál va a ser la postura de cada una de nuestras marcas? Ahorita al finalizar, les voy a dar como un pequeño tip que me parece bien interesante para hacer un mercadeo responsable, transparente y que ayude a gestionar este tipo de cosas, ¿no? Pero si continuamos hablando de esto, también hay tendencias que impactan la dinámica de vida del consumidor, ¿no? Que evidentemente empiezan a mostrarle un camino, ¿no? Y empiezan a mostrarnos que el mundo cambió y nos llevan a preguntarnos cuál va a ser nuestro rol y nuevamente nuestra postura de marca en estos escenarios, ¿no? Y pasamos de un trabajo que se decía en equipo a un trabajo que hoy por hoy debe ser 100% colaborativo. Miren ustedes cómo en realidad los barrios, los conjuntos han empezado a establecer dinámicas de trabajo diferentes. Cómo yo puedo aportarte valor y espero que tú me aportes valor. Y aquí también tiene que haber una postura de marca que yo pueda contarle al mundo lo que estoy haciendo y mostrarle al mundo lo que está haciendo. La mejor forma de tener un marketing actualizado para los nuevos tiempos que genere valor es trabajando en esto, trabajando en conjunto. Por ejemplo, ¿por qué no hablar un poco de recuperar la economía del trueque? ¿No? Yo te doy una consultoría en marketing en tu emprendimiento, que es la tienda de barrio, pero que la vamos a llevar al siguiente nivel. ¿Tú qué vas a hacer por mí? Y empezamos a trabajar en intercambio de valor, nutriendo nuestras miradas, ¿no? Y eso nos lleva a meternos en la digitalización por defecto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí me han impactado es cómo ha evolucionado el mercado de una forma interesante, ¿no? Hace 6 meses, hace un año yo tuve una reunión por Zoom y dije, qué interesante. Nunca me imaginé que Zoom se volviera mi plataforma de trabajo diario para todo, o Meet, o Teams, ¿no? Y al final es cómo podemos ahora sí o sí ser digitales. Entonces, miren esto que nos plantea un reto desde mercadeo, ¿no? Antes tenía una experiencia de marca que era unidireccional. La marca le hablaba al consumidor. Luego con las redes sociales, la marca el consumidor le empezó a responder a la marca. Pero resulta que ahora esa complejidad se potencializó porque tenemos diferentes canales y diferentes puntos de contacto. Hoy en día, ya la experiencia de un restaurante tiene que llegar a mi casa, pero tiene que llegar a mi casa por diferentes canales, por el canal digital, por el canal presencial, por el preventista, por el mensajero. Pasa lo mismo con las empresas de ropa, ¿no? Yo creo que una de las grandes preguntas que yo hago es, ¿cómo se va a dar hoy en día la probada de la ropa de la gente? Y no solo la probada, sino la reprobada. ¿Qué vamos a hacer ahí para que la gente pierda el miedo a probarse la ropa, ¿no? Y esto nos pone en algo que se llama el mundo digital. Y es donde tengo que fusionar lo que pasa en el mundo digital con lo que pasa en el mundo físico y dar experiencias 360 a mis usuarios. Vuelve a salir la relevancia de la postura de la marca, ¿no? Y miren, por ejemplo, el meme que está ahí. Yo siempre les recomiendo a la gente que cuando quiera realizar estrategias de marketing, miren los memes, aparte de que meme viene de esa huella, ese ADN cultural que va de generación en generación, nos muestra un poco una realidad. Miren ¿no? Día 1 trabajando desde casa, día 5 trabajando desde casa, ¿no? Yo ya estaba en reuniones donde la gente dice abiertamente, no, yo no me bañé hoy, entonces no voy a prender la cámara. O no me he bañado porque arranqué a las 7 de la mañana, son las 3 de la tarde y no he parado. ¿Listo? Eso también abre nuevos espacios. Y abre nuevos espacios, ¿por qué? Porque el COVID-19 nos está mostrando una cosa que le da más duro a las personas que tienen preexistencias.
¿no? Entonces no es la enfermedad por la enfermedad, sino qué tan preparado estás tú para tener hábitos saludables. ¿Cómo puedes conectar con las nuevas generaciones que en realidad te están planteando una alarma y es qué valor le estás generando tú a mi vida? ¿Cuál es ese valor diferencial que me vas a entregar para que yo pueda conectar contigo como marca? ¿Eres realmente saludable? ¿Estás pensando en mí como persona? Si estás pensando en mí como persona, estás pensando también en el medio ambiente. Y miren que cada día somos más exigentes con las marcas. Entonces yo acá también tengo que clarificar para poder comunicar. Se replantearon los héroes. Hoy en día los héroes son las personas que van día a día a afrontar la realidad de lo que pide el mercado, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final los héroes son los que nos han permitido seguir con la vida. Y eso también debemos aprovecharlo desde el marketing. Y es cuáles son los héroes por los que vamos a apostar desde nuestra marca. ¿Cuál es el tipo de heroísmo que vamos a patrocinar desde nuestra marca? Pero seguimos todavía con otro par de tendencias, ¿no? Y tiene que ver esto. ¿Cuál es la economía de la sostenibilidad? Miren esto tan interesante, ¿no? Definitivamente, hoy en día tenemos ya que pasar de la simple moda de hablar de sostenibilidad, de la simple moda de hablar de salud y realmente integrarla a nuestra oferta de valor. Miren cómo se ha reducido la huella de carbono con el aislamiento social, ¿no? Al inicio se romantizó un poco la cuarentena, pero era muy interesante ver cómo en realidad sí estaba beneficiando esto, el impacto en el medio ambiente. Entonces, miren que todo esto pone a la gente a reflexionar sobre la importancia y el rol que tienen las marcas en la transformación del mundo, en el sentido social, en el sentido cultural. Ya no es únicamente vender productos y servicios. Cuando vendes productos y servicios, también estás vendiendo la historia que hay detrás y ahí es donde conectas con tu cliente y comienzas a establecer esa relación que debe ser sólida, que debe ir mucho más allá de la fidelidad y posicionarse desde la lealtad para que siempre tiendan a elegirte. Y la economía de la sostenibilidad y la sostenibilidad no está aislada a esto. También está el comercio de la proximidad y no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos acá en mi conjunto sí. Ahora le compro el pan a la vecina, el hijo del vecino hace sushi y lo que empezamos a ver es que podíamos empezar definitivamente a armar unidades de trabajo colaborativo. Y miren que este comercio de la proximidad conecta con un mundo más sostenible y conecta con un trabajo colaborativo, ¿no? E incluso conecta con la economía del trueque. Entonces miren ustedes que el mundo está cambiando y el mercadeo no puede quedarse atrás vendiendo productos y servicios cuando la gente ya no está comprando productos y servicios, cuando la gente está comprando una postura de las empresas frente a la sociedad, frente al consumo y frente al mercado. ¿Listo? Cosa que hace relevante esta tendencia que se llama el patriotismo industrial, que incluso la da el Foro Económico Mundial y es consumir lo nuestro, ¿no? Y consumir lo de nosotros se va a posicionar mucho más fuerte, porque hoy en día, y miren cómo empieza a conectar con las otras tendencias, hoy en día cuando yo le compro a mi vecino, estoy moviendo la economía, cuando yo le compro al señor de la tienda, estoy moviendo la economía, cuando yo compro los panderos, cuando compro las pijamas de Mayerlis, cuando compro la cuerda de Rafael, estoy moviendo la economía, y eso hace que yo conecte con el patriotismo necesario para sacar la economía adelante. Entonces miren cómo lo nuestro se fortalece, cómo lo interno se fortalece frente a lo externo y ahí también se hace relevante, ¿no? Se hace relevante conectar con la gente, cómo la industria internacional apoya a la industria nacional para salir adelante. Entonces miren cómo al final se empieza a dar un trabajo colaborativo nuevamente. Y por último llegamos al consumo responsable, ¿no? Que también es relevante en esto que tiene que ver. Y ese consumo responsable en estos momentos de pandemia se hace mayor. Siento yo que entramos en la era de la maximización del valor, que eso creo que es el tercer concepto que quiero que se lleven, y es que hoy en día la gente va a querer sacar más por cada peso o dólar que invierte. Y es ahí donde tenemos que conectar con las personas. Es
¿Cuál es ese valor que le estamos entregando por cada peso o dólar que se invierte? Bueno, también aquí esto conecta, ¿no? Con cambiar la obsolescencia por la argolescencia programada, que impacta esto que es con el consumo responsable, ¿no? Donde tenemos que prolongar la vida de los productos que estamos comprando en la actualidad, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el reto acá? El reto acá es que yo como marca, como marquetero, como persona que hacía branding, coja estas tendencias y encuentre una historia relevante que contar. Humanizar su marca, humanizar mi marca a tal punto que pueda conectar con la gente. Y siento yo que hoy está más vigente que nunca esta frase de Simon Sinek que dice, la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Y para eso quiero dejarles algo acá que me parece muy relevante a nivel de marketing, sobre todo hoy en día. Definamos nuestro propósito superior. El propósito superior de nuestros negocios es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos levantamos todos los días? ¿Cuál es el valor que queremos llevarle a la gente? Novo Nordisk, un laboratorio, dice que quiere curar la diabetes. Nosotros en Rakamandaca, que queremos humanizar los negocios y ayudar a progresar a nuestros clientes. ¿Cuál es el mundo que ustedes quieren? Construyan una estrategia de marketing desde la base, desde esa conexión profunda que los mueve, porque a partir de allí es mucho más fácil generar coherencia. Cuando yo interiorizo mi discurso, la coherencia es mucho más factible que cuando no lo hago. Teniendo claro ese propósito superior, entiendo mi oferta de valor. ¿Cuál es ese mecanismo por el cual soy diferente a los demás y hago realidad mi propósito superior? Ahí entiendo yo cómo empiezo a entregarle valor a mi cliente. Y eso me determina mi plan de marketing y mi configuración interna. ¿Con qué y con quién voy a llegar a la meta? Entonces, háganse estas preguntas. Y los que han estado en clase, aquí algunos de clase, saben el valor de este círculo de oro. Y este círculo de oro, en últimas, lo que me permite responderme estas preguntas. Y aquí le pueden tomar una foto a esta presentación, porque en realidad es ahí donde yo empiezo a construir marca y donde empiezo a conectar diferente. Esto es una pregunta que uno debe hacerse como marketero. Una vez yo tengo el plan de ventas lo establezco a partir de las cifras y los números. Pero lo que me lleva a mí a construir una relación profunda con mi cliente, lo que me lleva a mí a conectar con él y a tener una relación sólida y basada en la coherencia, es siempre construir desde mi porqué. Y mi porqué es la razón por la cual yo hago lo que hago. En el caso mío y de Rakamandaca, lo que me mueve a mí es hacer de los negocios cada día algo más humano, que le entregue valor a la gente, que le entregue valor a los clientes y a los clientes de mis clientes. Como docente, que le entregue valor a mis estudiantes y mostrarles que la mejor forma de generar emprendimientos y marketing es conectando desde ese propósito que en realidad me va a llevar a construir el mundo que quiero construir. El cómo lo hago es cómo aterrizo yo eso, cómo humanizo yo las marcas, cómo humanizo yo las clases, entendiendo las personas, entendiendo en profundidad lo que necesita cada uno de mis stakeholders o de mis puntos de interés. ¿Y qué es lo que hago? Dicto clases, estoy en estas charlas mostrándole que hoy en día la gente lo que espera son marcas coherentes, que trabajen desde un propósito superior, buscando generar valor con productos donde el mínimo esperado es la calidad y el cumplimiento. Con esto creo que cierro y esta frase de Peter Drucker, que en realidad es muy vieja, pero también está más vigente que siempre, es la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Los marqueteros no se anticipan al cambio. Los marqueteros no se adaptan al cambio. Los marqueteros generamos cambio. Generamos cambio a partir de conectar desde un propósito superior. Generamos cambio a partir de la coherencia. ¿Y la coherencia en qué? En la calidad del producto, en la experiencia de marca, en la comunicación y en la postura de marca. Entonces, la tarea que queda aquí en adelante a todos los emprendimientos que están hoy aquí conectados o a las personas de personal branding que están aquí conectados, tiene que ver con eso, con dar esos pasos de propósito superior para poder crear el futuro deseado. Bueno, muchísimas gracias. Acá les dejo mis redes sociales y las de
y las de Raca Mandaca por si me quieren seguir. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario o cosas que podamos debatir. Yo creo que el marketing y la innovación se nutre de las diferentes visiones que tengamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por este Gracias, profe. espacio. Gracias, profe. No sé si hay alguna persona que tenga alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, gracias por la charla, me encantó mucho. Quisiera impactar con mi marca, es una marca tan extraña, es un nombre American Baker, artesanías, restaurantes, entonces algo como impactante en la pandemia y gracias por todo lo he dicho porque me sirve para ponerlo en práctica. Gracias. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Mire todo lo que tiene que ver con artesanías y el patriotismo industrial. Mire usted esa oportunidad tan relevante que tiene de conectar con la gente, ¿no? Desde la reivindicación cultural. Mire cómo una historia que parte de lo hecho a mano, de lo hecho con nuestras manos, puede en realidad llevarnos a una transformación, ¿no? Vea, ahí es donde se empiezan a liderar los cambios. Y lo que hago lo hago con cariño y con amor y yo creo que lo que uno hace, como dice usted, desde adentro del corazón y que uno lo hace con cariño, eso impacta porque detrás de cada artesanía, de cada negocio hay una historia y esta es una historia muy linda. Yo creo que es así como usted dice. Gracias, profe, y un placer haber participado en su clase. No, a ustedes. Miren, acá tomó algo que decía Arnulfo, ¿no? Mire que la gente se ha aumentado la venta de pan porque la gente come y come. Entonces lo que hizo Arnulfo fue decir, yo voy a llevar panes de alta calidad y saludables. ¿Ven? Y Profe, cuando yo como saludable, disminuyo la ansiedad. Entonces, miren cómo ahí estoy empezando a generar esa conciencia social y estoy trabajando para que la gente transite mucho mejor esa angustia. profe, Sí, a mí profe, Dime, José. me llamó la atención lo del trueque y tener ese espíritu colaborativo, o sea, colaborar a la gente. Y cuando uno hace las cosas con amor, lleva el producto con amor y quiere desplegarlo a la mayor gente posible, pero hacer las cosas, a todo hay que inyectarle amor. Cuando le inyectamos amor a las cosas van a fluir. Claro, y mira, José, que ese amor tiene que volverse una estrategia, ¿no? Vea que acá no solo es humanizar los negocios, sino también darles norte para que yo eso lo pueda volver una estrategia de intercambio de valor. una pregunta, profe. El Sí. trueque acá en el departamento del Atlántico es cuando tú haces intercambio de un producto con otro. Eh, en, en nuestra artesanía y eso, cuando nos llegamos a vender y nos gusta otro producto que llegamos a saber que se vende bastante, intercambiamos para venderlo y así conocer algo de lo que nosotros estamos adquiriendo por un cambio de otro artículo. Ese es trueque aquí en la costa. Claro, mira que nosotros en RACA al inicio lo que decíamos era, bueno, asesoremos a la gente, incluso lo hicimos, ¿no? Ayudamos a un emprendedor a generar toda la estructura de posicionamiento de su marca y él a cambio nos capacitó en su know-how, porque al final desde la colaboración podemos hacernos más competitivos. Miren que yo creo que hay que cambiar la palabra aislamiento por alistamiento y es cómo nos estamos preparando hoy para poder capitalizar hoy más tarde y mañana. Y creo que esa es la cultura que tenemos que impregnar desde nuestros negocios, ¿no? Que la gente cambie un poco la mentalidad y empiece a pensar desde la posibilidad y no desde la carencia. Entonces yo creo que al final eso es responsabilidad como marca y es darle a la gente las herramientas y ahí le estoy entregando valor para que llegue a donde quiere llegar. Acá tenemos otra pregunta. Dime, Profesor, sí. a mí lo que en la pandemia está difícil impactar en el mercado porque las marcas ya están reconocidas, ya ellas
ya ellas tienen gran reconocidas y ellas están posesionadas en el mercado. Para impactar ahora la gente tiene miedo. Este tema sí me causa una gran curiosidad que las personas tengan miedo a comprar un producto o un artículo en el mercado, o sea, por marketing, por el procedimiento que están haciendo las empresas. Porque hay muchas empresas que no han tenido, por lo menos, por las manos y eso, por mucho, la gente está desconfiada, por mucho que tengan o hayan hecho con alcohol, hayan desinfectado el producto, la gente tiene miedo a comprar los artículos. Porque con tantas cosas que se han visto en la pandemia, entonces han dicho que los artículos se contagian con las manos, que por una partícula de saliva, que por algo, entonces las personas tienen miedo a comprar de cualquier manera, sea por marketing o por el mercado, sea digital, sea personal, las personas tienen miedo. Entonces, para ser diferente, hay que hacer una estrategia diferente y pensar diferente. Yo creo que para sensibilizar a las personas hoy en día hay que hacer muchas estrategias, porque las personas tienen miedo, pero como te digo. Mira que ahí es donde hablamos de la experiencia 360 de marca, ¿no? Porque donde yo no cuide todos los puntos de contacto a nivel de comunicación y a nivel de branding, ese miedo aumenta porque aumenta la desconfianza. Por eso es súper importante tener la base muy sólida para poder construir en coherencia. Bueno, María acá tenemos una pregunta. Luz Mari Hernández pregunta, yo tengo mis productos artesanales, ¿los puedo patentar? ¿Cómo hago? Bueno, todo depende, ¿no? Porque son productos artesanales. No sé cómo es el tema de patentes, pero sí el tema de registro, ¿no? Debería ser a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es importante registrar la marca. Yo creo que uno de los activos más importantes de una empresa es su marca. Es una de las cosas que más vale y a veces de las que menos cuidamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el registro marcario con la SIC es súper importante adelantarlo. Es un trámite que dura 8 meses, pero sí vale la pena en los emprendimientos salvaguardar eso, porque al final es lo que uno construye, ¿no? La marca, la postura, el posicionamiento. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo por acá. Profe, por favor, nos regala las redes sociales. Aló. Sí, señora, ya se las comparto de nuevo. Por aquí, sí. Cristian Álvarez. Sí. Bueno, les comparto un poco de mí. En este momento yo soy el líder de packing de Colombia de Zara, o sea, trabajo en e-commerce. Y pues aparte de eso tengo 2 empresas, una de publicidad y una donde vendo artículos deportivos que empecé tan pronto arrancó la pandemia. Soy mercadólogo y publicista y bueno, también tengo bastante experiencia en temas del marketing. Y normalmente siempre como que trato de tirar a las tendencias y una tendencia que tan pronto pues salimos con el tema de la pandemia era hacer ejercicio en casa. Entonces mi empresa de publicidad quedó congelada completamente al nivel que mis proveedores pues me cancelaron absolutamente todos los contratos, pero empecé a fabricar artículos deportivos y me empezó a ir muy bien. Ahorita, digamos, empezó a bajar radicalmente la venta de artículos deportivos, pero digamos ya me estoy moviendo en otros, como en otro bagaje, en otra línea, y normalmente lo que toca hacer es ir evolucionando y mirando qué es lo que quiere el consumidor, y algo es lo que yo hago y que me funciona, y es que trato de pensar como cliente. Antes de ser un vendedor, un mercadólogo como soy, trato de pensar que también soy cliente. Entonces, siempre como que trato de ver qué necesito, qué estoy comprando, qué estoy buscando, y a eso trato de atinarle. Muchas veces no lo fabrico, pero sí logro conseguir contactos donde puedo venderlo o tal vez comercializarlo muchísimo mejor. Eso que dices, Cristian, es tan importante porque mira que al final, y creo que adhiero 100% a lo que dices, ¿no? Un mercadólogo es una persona que siempre está mirando las tendencias para montarse. Y miren cómo Cristian nos cuenta ese ejemplo de rápidamente reinventarse
y montarse en el negocio del ejercicio del caza, porque a la gente le empezó a dar miedo, obviamente, como todos los miedos baja, pero lo que me llama mucho la atención y me parece súper chévere, en realidad esa experiencia, porque es casi que para mí el marketing, más que una carrera, es un estilo de vida, en donde uno tiene que estar 7/24 cazando oportunidades, siguiendo tendencias para poder reformular rápidamente y evolucionar las ofertas de valor. Muchas gracias por la intervención, Cristian. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué consejos nos puedes dar para crear historias, nuestro porqué, a través de redes sociales o con cada cliente y que la historia se pueda entender claramente de manera natural? Bueno, esa es una excelente pregunta. Hay un libro de Simon Sinek que se llama Descubre tu porqué. Y creo que es un trabajo bien interesante, José, porque parte del entendimiento profundo del que te motivó a llevar a cabo tu emprendimiento, del que te motivó a llevar a cabo tu marca, ¿no? Al posicionarla. Entonces, cuando particularmente yo hago este tipo de consultorías o trabajo en branding, lo que hago ahí es descubramos esos valores de la marca que quieres contarle al mundo y que estructuran tu porqué. ¿Qué preguntas debes hacerte tú? Yo te recomiendo que te hagas 3 preguntas. La primera pregunta que debes hacerte es ¿cómo llegaste hasta donde has llegado? ¿Qué buscas inspirar en las personas, no? ¿Qué es lo que quieren que tus clientes digan de ti después de tener una experiencia contigo? ¿Listo? Y tienes que hacerte preguntas no frente a lo que tú vendes, sino frente a lo que la gente te compra. Voy a poner un ejemplo. Apple vende celulares, ¿cierto? Pero en realidad la gente no está comprando en Apple celulares. La gente está comprando en Apple una experiencia de marca. Entonces, entra a preguntar qué está resolviendo en la vida de la gente. Cuando tú tienes esas y respondes esas 3 preguntas clave, puedes empezar y aterrizar toda la estrategia de marca. Es más, yo voy a, si ustedes tienen los correos, yo les puedo compartir un test para que definan el arquetipo de su marca y a partir de allí encuentran cuáles son esas grandes motivaciones y eso sirve como una primera escala para identificar ese porqué que los lleva a construir ese propósito superior. Pero hay que preguntarse siempre qué es lo que quieres resolver en la vida de tu cliente. ¿Por qué haces lo que haces? Y también está el libro de Encuentra tu porqué. Creo que mi consejo es responde esas 3 preguntas. Cuando tienes esas 3 preguntas claras, a partir de allí empieza la construcción de la historia y de la estrategia muchísimo más fácil. Perfecto. Profe, ¿dónde le dejamos el correo para que nos envíe el test, por favor? Tranquila, nosotros tenemos el correo de todos ustedes que se inscribieron al webinar y se los haremos llegar. No sé si hay alguna otra pregunta. Rafael tiene una pregunta. Sí, profe. Gracias. Tengo una inquietud y es, sí, ¿cómo ves tú este tema de la comunicación de propósito hacia otros grupos de interés? Por ejemplo, no sé, colaboradores o proveedores. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es clave. Y qué buena pregunta, tiene que ver mucho con mi tesis de maestría y es, al final, creo yo que el valor compartido debe generarse con todos los stakeholders y la coherencia se da cuando yo logro entregarle ese valor diferencial tanto a mis clientes como a mis colaboradores. Porque mira que ahí es donde se rompe la coherencia, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes, y no sé, tendríamos que preguntarle a la gente que trabaja en Raca, si yo como Raca estoy llevando el mensaje de humanizar los negocios, pero dentro de Raca no entiendo lo que es una gripa. O no me hago preguntas como que es mucho más difícil superar un divorcio que superar un resfriado, ¿no? Nos incapacitan por un resfriado, pero no nos incapacitan por un divorcio. Entonces, al final es, ¿cómo logro yo llevar y alinear esa oferta de valor, la externa con la interna, para que en realidad mi propósito superior se vuelva una ventaja competitiva? Y no solo una ventaja competitiva a nivel externo con mis clientes, sino una ventaja competitiva a nivel cultural y de desarrollo organizacional. Siento yo que ahí es donde está el gran reto y esa pregunta me parece fundamental. Yo tengo que ser 360, 180 y lograr esa comunicación y esa estrategia absolutamente alineada, donde casi que humanizar los negocios desde Raca Mandaca sea un mandatorio, tanto para el interior como para el exterior e incluso con los proveedores.
Perfecto. Profe, un favor, ¿será que usted nos puede regalar la presentación? Sí, no hay ningún problema. Yo se la comparto a María Consuelo para que se las comparta a todos los presentes. Vale, Listo, profe, muchas muchísimas gracias. gracias, profe. No sé si hay alguna pregunta adicional, algo que quieran compartir. Sí, yo escuché que el profe sustentó tesis hoy, quería preguntarle cómo terminó de ir en ese proceso. No, muy bien, muy bien. Quiero decirles que ya sustentamos tesis de maestría, entonces iniciamos proceso de grado. Oh, felicitaciones. Felicitaciones, profe. Gracias. Qué bien. Sí. Felicitaciones, profe. Un día que empezó muy bien y está terminando mejor al abrirme la posibilidad de estar acá con todos ustedes. Y en serio, ponerlos a pensar. Mi misión acá es ponerlos a pensar en cómo van a transformar el mundo y cómo su emprendimiento va a ayudarnos a superar esta crisis que se viene. Ayer estaba mirando unas cifras de Radar de Camilo Herrera, que ya se recuperaron casi 4 millones de empleos de los 5.5 millones que se perdieron. En nuestras manos como emprendedores y como marqueteros está el seguir construyendo ese camino para la recuperación, y estoy seguro que de las personas que estamos acá, de los de Texmoda, seguro lo vamos a lograr entre todos. Así es, así es. Raúl, muchísimas gracias por este espacio, por brindarnos tu conocimiento, regalárnoslo para poderlo aplicar a todos los emprendimientos, aplicar todos estos conocimientos tan valiosos que nos estás brindando. Aprovecho la oportunidad también para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de las fundaciones aliadas, @Fundación Texmodas, @Fundación Estudio TAC. Vamos a seguir teniendo más espacios de webinar con diferentes temáticas para que se inscriban y también nos acompañen y participen. Muchísimas gracias a todos, mil gracias Raúl, gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron en este espacio. Gracias, profes. Muchas gracias a todos. Si quieres, María Consuelo, lo pego aquí en una diapositiva rápido y también comparto las redes sociales para que ustedes las puedan ver y sigan también a la fundación. Entonces, dame un segundo, ya les comparto para que las puedan tener y no se desconecten hasta seguirnos. Un minuto acá, ya la acabé de pegar, rápidamente la pegué, tú la tenías ahí, pero acá está, por favor, las redes sociales, @Fundación Texmodas, @Fundación Estudio TAC. Perfecto, muchísimas gracias. Así se van enterando de todos los eventos, actividades que tenemos desde la fundación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, profe. Dios lo bendiga y felicidades por su tesis. Un abrazo a todos, qué alegría estar acá con ustedes. Chao. Gracias para ustedes. Profe, saludos. Abrazo. Oigan, no nos tomamos la foto, bueno. Bueno, después sí, la foto. podemos Tomémonos una foto rápida, Bueno, sí. ya quedan 46 de los casi 70, pero bueno, hay una foto rápida. Una foto rápida, prendan sus cámaras. Su mejor sonrisa. Señor León, su mejor sonrisa. Perfecto. Qué buena foto. Mil gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Gracias. Chao. Feliz noche para todos. Gracias, pasa María. Pasa la foto, por invitarme. Chao. Listo. Les Chao, Arnulfo, Carolina, Rafa. Gracias a todos. Chao. Qué rico verte, Arnulfo. Muchas gracias, Raúl, por este gran espacio. Mil gracias, súper agradecidos. A ti, muchas gracias. Cuando quieras otro tema, me dices, lo preparamos. Listo. Me parece súper chévere en lo que pueda ayudarles. Yo feliz de hacer este tipo de cosas. Lo importante es que les guste y genere valor a la gente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao.